Buenas tardes, estudiantes. Bienvenidos a su clase de lengua y literatura. El día de hoy vamos a tener una clase muy animada, entonces quiero que ustedes pongan de su parte. Para empezar esta clase, yo les he traído a ustedes una frase célebre anónima que dice: no dudes en perder una batalla si esto te lleva a ganar la guerra. Queridos estudiantes, antes de empezar esta clase, yo quería compartir con ustedes esta frase porque generalmente nosotros en nuestro diario vivir tendemos a pasar dificultades, ¿verdad?, de nuestra vida. Entonces, muchas veces estas nos llevan a perder una batalla que hace referencia a tener obstáculos, tropiezos, pérdidas, etcétera. Y normalmente nosotros asociamos la palabra pérdida con algo malo, ¿no? Nosotros decimos, qué sé yo, me cayó un examen, me fue mal, tengo problemas en mi familia, estoy mal, etcétera. Entonces, muchas veces es necesario que nosotros pasemos por estos procesos en el que yo le llamo, no como un obstáculo, sino más bien como una oportunidad, porque todos entendemos que de los errores se aprende, ¿verdad? Entonces, básicamente, a veces es necesario perder esta batalla para poder ganar la guerra, que es lo realmente importante. No importa cuántas batallas uno pierda, siempre y cuando se llegue a la meta, lo que uno desea. Entonces, en esta clase nosotros vamos a estar recordando las macrodestrezas de lengua y literatura. Yo le pregunto a la clase, ¿alguien me puede decir cuáles son las macrodestrezas? ¿Quién se lo recuerda? En esta clase voy a estar anotando los puntos que ustedes se van a estar ganando por participar. Quien recuerda me levanta la mano y yo le cedo la palabra. ¿Nadie? Bien, chicos. En vista de que tal vez se han olvidado, no las conocen o no recuerdan, aquí se las presento. Una de las macrodestrezas de lengua y literatura es escuchar, ¿sí? Como ustedes ven aquí en la imagen, es escuchar. De ahí tenemos la segunda macrodestreza que viene a ser hablar. Uno antes de hablar primero tiene que escuchar. Desarrollar esa escucha activa, no oír, que es algo muy diferente. Hay que aprender a escuchar. Seguido de eso tenemos la siguiente macrodestreza que es leer, ¿sí? Leer. Y finalmente tenemos la otra macrodestreza que es escribir. Aquí. Bien. Tenemos entonces escuchar, hablar, leer y escribir. Son las macrodestrezas que ustedes como estudiantes de lengua y literatura necesitan desarrollar en su proceso de enseñanza y aprendizaje. También dentro de estas macrodestrezas nosotros vamos a asociarlas con lo que vienen siendo los valores, ¿sí? Yo quisiera preguntar a la clase a alguien que me mencione un valor importante que debe primar en la vida de todo ser humano. Los escucho. Un valor que ustedes conozcan. El respeto, profesora. Muchas gracias, señor Nieves. El respeto es uno de los principales. ¿Alguien más? ¿Me puede mencionar otro? La empatía, profesora. Gracias, señorita Bautista. Empatía. ¿Alguien más? Bien, yo también quisiera traer a colación esta clase otro valor considero muy importante para la clase del día de hoy. Estos tres valores vamos a nosotros a poner en práctica en esta clase, junto con las macrodestrezas: escuchar, hablar, leer y escribir, junto con lo que vienen siendo ¿qué? Estos valores. Como lo dijo su compañero Nieves, el respeto, su compañera Bautista, la empatía y yo, que les voy a hablar sobre lo que es la honestidad, ¿sí? El objetivo de esta clase es el siguiente. Nos dice: participar de manera fluida y eficiente en diversas situaciones de comunicación oral, formales y no formales, integrando los conocimientos sobre los prefijos y sufijos para comprender mejor el significado de las palabras, ¿sí? Este es el objetivo de la clase. Entonces, pregunta abierta para ustedes, estudiantes. ¿Cómo se llaman las partes añadidas al principio o al final de una palabra que puedan cambiar su significado o función gramatical? ¿Cómo se llamarán estas partes? Los escucho. Como usted mencionó ahí en el objetivo, pues serían prefijos y sufijos, profesora. Correcto, así es, señor Nieves.
Punto para usted. El día de hoy vamos a tratar en esta clase sobre los prefijos y los sufijos. Para ello, pues les voy a presentar la siguiente imagen en donde ustedes van a tener pues un minuto para dar lectura a la diapositiva y luego estaremos analizando, ¿sí? A partir de este momento, pues tienen un minuto para leer, ¿sí? Bien, ya ha pasado el minuto. Quisiera que por favor el joven Gregory González me ayude dándole lectura a los prefijos. A ver, un prefijo es un afijo que se agrega al principio de una palabra para modificar su significado. Los prefijos son componentes importantes en la formación de nuevas palabras y pueden cambiar el sentido de la palabra base. Correcto, así es. Entonces, ¿qué viene a ser un prefijo? Lo principal. Es un afijo. Ustedes preguntarán, profesora, ¿qué es un afijo? ¿Con qué se come eso? Un afijo prácticamente es un morfema. Profesora, ¿qué es un morfema? Tranquilo, se los voy a explicar. Prácticamente un morfema viene a ser una parte de una palabra, ¿sí? Tenemos entonces, como ya lo manifestó su compañero González, que los prefijos prácticamente vienen a ser aquellas partes de una palabra que se colocan al inicio. Esto que quede sumamente claro. Al inicio, ¿para qué? Para modificar su función gramatical. ¿Sí? Esta es la función de los prefijos. Aquellas partes de una palabra que se colocan al inicio para modificar su función gramatical. Entonces, si aún no han comprendido, pues les voy a presentar un ejemplo para que puedan comprenderlo de mejor manera. Ejemplo, tenemos intolerante, la palabra intolerante. In viene a ser el prefijo de esta palabra. Le voy a poner otro color para que puedan diferenciar. In, ¿verdad? Entonces, ¿qué significa in? In significa sin, que no tiene, es decir, una persona que no tolera. Por ejemplo, Alison es intolerante a la lactosa, es decir, que yo no tolero la lactosa, ¿sí? Entonces creo que se ha comprendido, ¿no? Que el prefijo son aquellas partes que se colocan al inicio de una palabra para modificarla, ¿no? Porque podemos tener tolerante ya, pero si yo le agrego el prefijo in, ya se cambia esa palabra, es lo contrario. Ahora retrocedamos a entender qué son los sufijos. Señorita Bautista, por favor, dele lectura. Ya. Dice que los sufijos son afijos que se añaden al final de una palabra para modificar su significado o función gramatical. En español, los sufijos pueden cambiar un sustantivo a un adjetivo a un adverbio, un verbo a un sustantivo, entre otras transformaciones. Por ejemplo, en la palabra cantante, el sufijo ante se agrega al verbo cantar para formar un sustantivo que indica a la persona que realiza la acción de cantar. Correcto, muchas gracias. Así es, como está aquí en este ejemplo, prácticamente tenemos el verbo cantar, ¿sí? Que es una palabra, cantar. Y si se le agrega el sufijo ante, este ya cambia, ¿no? Se pasaría a ser cantante. Vamos a explicarlo nuevamente acá para que quede comprendido de mejor manera. Tenemos entonces en este caso los sufijos. Prácticamente es lo contrario. Esto también son aquellas partes de una palabra que se colocan al final, es lo contrario. ¿Para qué? Para modificar la función gramatical de una palabra. Bueno, no lo vamos a escribir porque se va a redundar.
Ya, para modificar la función gramatical. Tenemos un ejemplo. La palabra gol se me ocurre a mí. Para yo modificar esta palabra, le voy a agregar, por ejemplo, golazo. Una terminación. Golazo. Aquí. Aquí tenemos que a esta palabra gol yo le agregué el sufijo azo. Aquí ya se los voy a pintar para que lo diferencien. Tenemos aquí la terminación as. Entonces, esto ya no se trata como que de un simple gol, sino de un gol bien hecho, con un golazo prácticamente. Y aquí, pues, evidentemente se modifica con esta terminación aso, que aso viene a ser un sufijo que representa como algo grande, un golpe, ¿sí? Por ejemplo, un martillazo, ¿me entienden? Eso es lo que representa este sufijo. Creo que quedó bastante claro. Si alguien tiene una duda, me levantan la mano. Si no entendió qué es el prefijo, sufijo, me levantan su mano. Si no, pues entenderé que todos han comprendido. Bien. En vista entonces que todos han comprendido, yo les pregunto a ustedes, ¿cómo distingues palabras que tienen sufijos y prefijos? Me pueden dar un ejemplo si desean. Respóndanme en esa pregunta a ver si han comprendido. ¿Cómo distinguen palabras que tienen sufijos y prefijos? Joven Nieves, lo escucho. Pues prácticamente lo que yo entendí para saber diferenciar es primeramente pues conocer o separar la palabra, o sea, separar las palabras. O sea, en el caso, como te explicó, ¿no? Tenemos tolerante, bueno, intolerante. Pues la palabra normal sería tolerante, entonces lo que sobra vendría a ser el prefijo, caso in. Entonces, Claro. esa es una manera mía como para identificar o distinguir. Distinguir, así es, correcto. Tenemos una palabra base, conocido también como raíz, y que al agregarle yo una parte a esa palabra, en el principio, vendría a ser un prefijo. Pero si yo a esa palabra base, yo le agrego una parte a su final, ya vendría a ser un sufijo, ¿verdad? Igual les he presentado aquí algunos ejemplos para que ustedes comprendan de mejor manera porque existen una variedad de prefijos. Tenemos, por ejemplo, el de aquí, señor Tiago, me colabora leyendo el prefijo bi. Indica que algo dos veces o dos, por ejemplo, bicicleta, binario, bidireccional y bisexual. Correcto, clarísimo, ¿verdad? Un ejemplo de prefijo es bi. ¿Qué es bi? Algo que se indica dos veces. Bicicleta, binario, bidireccional, bisexual, doble, ¿no? Señorita Bautista, ayúdeme con el siguiente ejemplo. Anti. Señala contrariedad u oposición. Por ejemplo, antisocial, antisemita, anticlerical, antídoto. Correcto, igualmente, sumamente claro. Anti, no se olviden, anti es un prefijo que señala contrariedad. ¿Sí? Tenemos el siguiente también, tele. Tele es un prefijo que denota distancia o lejanía. Un ejemplo, teleférico, teléfono, televisor, telescopios. Estos nos señalan lejanía porque pues prácticamente un telescopio lo utilizamos para ver nosotros, qué sé yo, los astros, todos. El televisor, pues nosotros vemos imágenes. Personas pueden estar, qué sé yo, en un programa en Guayaquil, yo estoy en Esmeralda y sin embargo los estoy viendo, pero están lejos, ¿no? Tenemos también otro ejemplo de prefijo, re, que este señala algo que se ha repetido, si viene desde ahí. Revisar, revolver, renombrar, reponer, recargar. Es prácticamente repetir lo mismo, ¿no? Porque podemos tener nombrar, la palabra nombrar. Pero si yo le agrego el prefijo re, ya esta cambia, porque estoy tratando de decir algo que se ha hecho varias veces. Estoy diciéndolo otra vez, renombrar, renombrar, etcétera, ¿no? Por acá también tenemos otro cuadrito que hay otros prefijos de origen latino, los que más utilizamos nosotros, que es el prefijo ante, que significa delante de. Ejemplo, anteproyecto. Señor González, ¿me puede dar otro ejemplo de una palabra
cuyo prefijo sea ante. Anterior. Anterior, bien. Seguimos. Vi que ya lo vimos, que significa dos, doble. Des, que significa lo contrario. Lo contrario de la palabra hacer, ¿qué viene a ser? Deshacer. También tenemos in o i, que significa negación. Cuando ustedes vean palabras que tengan el prefijo in delante siempre, ténganlo por seguro que se trata de ser una negación. Lo contrario de una persona feliz o algo negativo es una persona infeliz. Tenemos también otro prefijo que es post, que significa después de, ejemplo, posguerra. También tenemos pre, que significa antes de. No vayan a confundir ante, que significa delante de, con el prefijo pre, que significa antes de. Igual no se preocupen que esta diapositiva yo se les voy a enviar por el grupo de WhatsApp para que ustedes la tengan. Todos estos cuadros. También tenemos otro prefijo que es re, que es de repetición, y sub, que significa debajo de. Ejemplo, subterráneo. Otro ejemplo que nos puede decir la señorita Bautista, con el prefijo sub. Subsuelo, puede ser. Subsuelo, correcto, así es. Ahora por acá tenemos lo que son los sufijos. Señor Nieves, ¿recuerda usted qué eran los sufijos? Pues vendrían a ser la parte que viene después de la raíz o la palabra base. Correcto, la parte que viene después, la que se coloca al final de la raíz o la palabra base. Ejemplo, arquía. Tenemos monarquía, oligarquía, anarquía. Tenemos el sufijo terapia. Puede ser radioterapia, aromaterapia, fisioterapia, etc. También tenemos otro sufijo logía, que puede ser inmunología, psicología, sociología, biología. Por acá tenemos otro cuadrito con más sufijos, en donde generalmente estos son los más utilizados en el origen latino. Aquellos que terminan en ista, ero, or, y que por lo general su significado está relacionado con oficios. Ejemplos, pianista, ingeniera, labrador, etc. Otro ejemplo de un oficio terminado en ista puede ser, qué sé yo, alguien me puede dar un ejemplo de algo que termine en ista, de un oficio, una Mm, profesión. Novelista. Novelista, gracias, así es. También tenemos, por ejemplo, otro puede ser panadero, que termina en ero. Acá también tenemos otros sufijos que son los que terminan en ería, ario, dor, que son del lugar. Ahí abajo están los ejemplos. También tenemos otro sufijo de edad, que esto significa el conjunto de, por ejemplo, arboleda, robledal, todo esto, ¿no? Y así sucesivamente, pues todos los sufijos, estos son ciertos ejemplos que ustedes van a ir analizando. A manera de concluir esta clase, o en resumen, pues aquí tienen todos conocen este perrito, ¿no? De Toy Story. Entonces, aquí para que ustedes me entiendan, ¿no? La raíz es la palabra, la base, que va prácticamente en medio, siempre va a estar la palabra en medio. Y luego de ello, pues vienen los prefijos que van al principio y luego están los sufijos que se colocan al final. Por aquí les voy a escribir, uy, se me fue. Aquí. Les voy a escribir un ejemplo. Aquí, de una palabra. Para que se comprenda mejor cuando yo les digo. Por ejemplo, tenemos la palabra normal, que sería la base, fortuna. Vamos a escribir todo como yo. Fortuna, ¿no? Esa es la palabra base. Pero yo le puedo agregar un prefijo, que el prefijo, bien, nosotros sabemos que va al principio de esta palabra, puede ser el prefijo des. Obviamente se le agrega la A para que tenga concordancia. Y le puedo agregar el sufijo mente. Y aquí ya cambia esta palabra de fortuna, ahora agregándole el prefijo de esa y el sufijo mente, se cambia esta palabra. Ay, no quiero que se pinte todo. Aquí.
¿no? Tenemos aquí el sufijo mente, el prefijo desa, y tenemos entonces que de fortuna prácticamente se formó otra palabra que es desafortunadamente, ¿no? Ahora, para yo poder comprobar que ustedes sí entendieron esta clase, tenemos una actividad en donde aquí ustedes me van a decir el antónimo de estas palabras. Pregunto a la clase, ¿alguien recuerda qué es un antónimo? Con sus propias palabras lo puede decir. Es lo contrario de una palabra. Correcto, es lo contrario, lo opuesto. Un antónimo, ejemplo, arriba, el antónimo de arriba, abajo, ¿no? Entonces, para yo poder hacer el antónimo de cómodo, agregándole un prefijo, ¿qué parte yo debería colocar aquí? Lo contrario de cómodo, Incómodo. Incómodo. exacto, in. Y tenemos el prefijo in. Lo contrario de regular, Irregular. exacto, el prefijo i. Y así sucesivamente. Acá, decisión, ¿qué prefijo? In. Correcto, indecisión. Acá también tenemos imposible, incomprensión, etcétera, ¿no? Veo que se han comprendido. Acá, por ejemplo, dice, subraya los prefijos de origen culto que forman parte de estas palabras. ¿Cuál será de estas tres primeras palabras, cuál creen ustedes que es el prefijo? Ovni. Sería. Exacto. Aquí dice subrayar, pero vamos a pintar. Ovni. Tenemos la palabra presente, agregando el prefijo ovni, que sería presente. Eso. Acá, en estas otras grupos de palabras, ¿cuál sería el Multi. prefijo? Multi. Correcto, multi. El siguiente, Archi. archi, correcto. Y en el último, Inter. inter. Así es. Totalmente comprendido, ¿no? Y acá tenemos, pues, ahora yo les pregunto a ustedes, cada uno me va a decir una palabra que termine en izar, ¿sí? Cuyo sufijo izar. Ejemplo, realizar. ¿Cuál me pueden decir ustedes? Customizar. Bueno, gracias, señor González. Utilizar. Punto. Muy bien, punto para Bautista. Monopolizar también. Gracias, punto para Nieves. Listo. Aquí dice formar palabras añadiendo el sufijo illo o illa a los términos que aparecen a continuación. Si yo tengo cera y le agrego un sufijo, bien sea illo o illa, ¿cómo quedaría? Cerillo. Exacto, cerillo. ¿Qué más? Sombra. Si le Sombrilla. agrego sombrilla, así es. Lo que va al final, ¿no? Barquillo, muletilla, zancadilla, todo terminado en illo, ¿no? Bien, chicos, hasta aquí nuestra clase. Muchas gracias por su participación. Ha quedado totalmente comprendido el tema. Quien pues todavía no lo tenga, me confirma, ¿sí? Si todavía no le queda claro. En este momento yo les voy a estar enviando por aquí un link donde ustedes van a ir a rendir un examen, ¿sí? Para comprobar que ha quedado totalmente claro lo explicado. Ya les comparto por aquí. Ustedes pueden ir y tienen 10 minutos para rendir ese examen, ¿sí? Luego estaré revisando y en la próxima clase analizaremos sus respuestas. Gracias por su atención, chicos. Se pueden retirar. Que tengan una excelente tarde. Gracias, profesora. Chao.
Cuídese. Chao, profe. Igualmente. Chao, licenciada. Gracias, joven. Dios les bendiga.